este festival de Woodstock, donde pues, el mundo conoce o llega a su culmen, uno de los artistas latinoamericanos más importantes, Carlos Santana, Coahuila, México. El hombre de la guitarra. El hombre de la guitarra. Bueno, eso fue una de las protestas más gigantescas contra la guerra. Movimiento que en el fondo era un movimiento pacifista. Era un movimiento y pacifista. terminó siendo uno de los... un torbellino lo que pasa ahí. Lástima que el Festival de Woodstock pues, se ve eclipsado en su mensaje de paz con aquel asesinato de Sharon Tate. Sí. Y que ahí empieza la decadencia pues, de la cultura hippie, que la gente lo ve como gente violenta, no como gente pacifista. Ahora que usted hablaba de Pedro Prestán, yo le recomiendo un artículo, un ensayo que escribió el profesor Luis Navas Pájaro Luis Navas Pájaro. sobre Pedro Prestán. Es importante porque es como dice Fernando, esos 50 años de ese siglo XIX último, o sea, los últimos 50 años, son importantísimos para entender, primero, nuestra independencia y segundo, el camino que íbamos a seguir. El camino que debíamos seguir. Nuestros conservadores y liberales tenían una concepción más avanzada que Colombia con respecto al papel geopolítico de Panamá. No Y solamente gran parte eso, de eso, ¿sí? sino que, José, lo más importante, y quiero pues, abundar en lo que estás diciendo, toda la clase política panameña estaba clara que nosotros teníamos que deshacernos, escindirnos de Colombia si queríamos llegar a algún lugar. Y allí nace esa concepción que después los liberales van a lograr. Una de las primeras importantes, aparte de la institucionalidad que va a crear el doctor Belisario Porras, es la reforma educativa, con la creación de la normal. Vivimos la reforma educativa de ese periodo liberal. Llegó hasta el 60. Sí. Y de ahí para adelante No se no hizo hemos más tenido nunca en la educación. una actualización de la educación, que es uno de nuestros principales problemas. Oiga, tengo la obligación personal de hablar sobre el caso de Roberto Durán. La nobleza obliga. Y le digo porque Roberto es amigo mío. De todo, Tengo un panameño. aprecio personal, no solo por los logros que nos dio, que ya eso es ya uno solo es demasiado para mí, sino por cómo es él. Sí. Un hombre auténtico. Y entonces hay gente que no valora lo que para un país son sus símbolos. Roberto Durán es un símbolo panameño. Sí. Que el Estado se gaste 30.000, 40.000, 50.000 dólares en ayudarlo, para sanarlo, me parece una tontería frente a lo que ese hombre hizo por Panamá. Aquellos que están escribiendo tonterías no vivieron las peleas de Durán, no vivieron su vida, cómo vibraba esta nación con él. Sí, y No vivieron exactamente pero además, el orgullo que dio Roberto al país. no los vi durante los últimos 7 años anteriores, cuando le hacían operaciones estéticas a gente que no han contribuido nada más que a la destrucción del país. ¿No se acuerdan de eso? ¿No? O sea, yo creo que hay que poner las cosas en magnitud. Yo creo que el gobierno actuó bien con el caso de Durán. Sí, creo que sí. Creo que la mayoría de los panameños le debemos a Durán una parte importante de nuestras glorias. Lo que uno se siente orgulloso de ser panameño, uno no puede dejar de pensar en Roberto Durán. Cuando usted habla de Panamá, Tiene que mencionarlo. tiene que mencionar a Roberto Durán. Es como hablar de Panamá y no hablar del canal de Panamá, o hablar de la pollera. Sí. Él es un símbolo de nosotros, ¿no? De manera que yo quisiera decirle a la gente que baje el tono de esas discusiones, Esa crítica. que además dicen más del que hace una crítica de esas, porque ni siquiera intenta entender dónde está el alma de una nación. Cuando nosotros hablamos del sector campesino, porque nosotros vivimos del sector campesino, venimos del sector campesino. Fernando y yo somos del interior. Entonces, es difícil para gente que comercializa sus pensamientos, que no entiende que el papel de un comunicador o de un periodista es hacer llegar la realidad a seres humanos. Ese es el papel, pero no es el papel de estar distorsionando la realidad, ¿no? En afán personal, con ambiciones de golpear a unos que ellos consideran sus enemigos políticos por cualquiera sea la razón. Eso demuestra mucha pequeñez y yo me siento sumamente orgulloso
de Roberto Durán y de todos nuestros seres, de todos. Bueno, para mí era obligatorio dejar mi punto de vista y quiero expresar aquí el de Fernando y de todo este colectivo que vemos en Roberto lo que es un panameño excepcional, sin duda alguna. Bien, ahora hablemos algunas cosas de las cifras del COVID. Ayer nos dieron algunas noticias importantes y que se van a reflejar en las láminas, y Noemí nos ayuda con la primera lámina. Ayer llegamos a 82.543 casos positivos, con 603 casos de un total de 2.199 pruebas que se realizaron para tener un porcentaje de positividad de 27.4%, las más bajas de las últimas semanas de positividad, que era una de las cosas que a nosotros nos estaba preocupando, y tuvimos 21 defunciones para tener una tasa de letalidad a la baja en 2.17 con 1.788 del total. Pero ayer también, en las cifras de estas 21 personas muertas, 20 de esas personas fueron mayores de 60 años. 20 mayores de 60 años. Yo le daté, por ejemplo, que la mortalidad, el porcentaje de defunción con respecto a todas las defunciones es de 71,36% en las personas mayores de 60 años, cuando apenas el 13.8 son los pacientes que se contaminan con esto. El nivel de pruebas por millón de habitantes es de 63.368, y el porcentaje de la población que se le ha realizado las pruebas, mire la gráfica abrupta, que usted está mirando allí, qué de redundancia, la gráfica que le estamos mostrando. Esta es una gráfica donde estamos utilizando una proyección polinómica de segundo grado. Después les voy a hablar mañana de qué dicen las de tercer y cuarto grado en la polinómica. Lo que nos está indicando ella, fíjense la caída vertiginosa que representó los 600 de ayer. Y nos está indicando la gráfica polinómica que vamos en descenso en materia de casos positivos. Y eso es importante. Cuando presentamos otros tipos de curvas, como le presentamos ayer, usted va a ver que el descenso ya es visible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el nivel de reproducción del virus está disminuyendo y que el RT debe estar muy cerca del 1, y en la mayoría del país debe estar por debajo de 1. En ese espectro del RT. Si vemos la otra, cuando hacemos las proyecciones a futuro, nos damos cuenta que cada vez nos distanciamos más entre la realidad exponencial, la polinómica, de la realidad factual. Por ejemplo, nosotros habíamos proyectado, si me pasa la otra lámina, Noemí, habíamos proyectado para ayer 88.816 casos positivos y tenemos 82.643, lo que significa que tenemos 6.300 casos por encima de la realidad acumulada. Por debajo. Por debajo. La proyección por arriba de la realidad. Ahí está. Fíjense, observe la proyección donde está, trepada, y mire la curva que muestra un pico último por ahí por el 23-24 de julio. Y de ahí adelante estamos por debajo de todas las curvas, lo que está indicando con claridad, fíjense la caída de ayer, vertiginosa. Igual cuando usted pone esto, como se lo presentamos ayer, mortalidad, usted está viendo que se está produciendo una reducción de la mortalidad por la mejor disponibilidad de estructura de medicamentos que tienen nuestros médicos. Además que hay algo importante de esta gráfica y de los números de Panamá, y es que el 68% de los casos, de los 82.000 casos que tenemos ahora mismo, ya están recuperados. Esa es otra estadística importantísima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos avanzados en sentido positivo, tenemos problemas, ayer hablábamos con el doctor Sánchez Cárdenas, pero también se están produciendo otros eventos. Se están produciendo eventos de noticias de vacunas.
Hay la vacuna rusa que no tenemos información técnica de qué es lo que realmente, porque no tenemos información, por lo menos nuestros médicos no la han recibido sobre la fase 1, fase 2, fase 3, para ver cuáles fueron los resultados. Sabemos que ya China oficializó, ya registró la vacuna china en China, pero ella sí ha publicado informes en Lancet sobre la fase 1, fase 2, fase 3. Tenemos que hablar con los expertos infectólogos, creo que vamos a tener uno. Hoy vamos a hablar si conoce los resultados de estos temas. Lo importante de esto es que estamos en una mejor situación que estábamos después de la apertura 1 y 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Simplemente usar la mascarilla, mantener las medidas sanitarias, cuarentena. Si usted no tiene nada que hacer, ¿qué va a hacer? Camina por allí. Olvídese de la fiesta, de las tomaderas, de las casas. Tenemos que cooperar. Hay gente que le está diciendo por ahí, ya es hora, eliminen la cuarentena. Estamos en una guerra. Sí. ¿Usted conoce alguna guerra que haya terminado en 6 meses? Ninguna. El virus está aquí para estar por varios meses más. Y después de los meses, aunque venga la vacuna, tendremos el virus. Tendremos que cuidarnos. Pero ahora no tenemos ni vacuna ni una cura definitiva. Entonces el riesgo es mayor, pero tenemos que hacer una apertura de la economía, tenemos que buscar mecanismos de cómo ir avanzando en esto. Pero todo aquel que le diga a usted que ya está cansado, entonces lo que está haciendo es que quiere llevar a la gente de 60 años a la muerte. Observe, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a coger un país de esos que a la gente le gusta hablar. Inglaterra. Inglaterra tuvo ¿cuántos años, Fernando, bajo el bombardeo de Hitler? Pues 4. Y de las cenizas se recuperó Inglaterra. Mira dónde llegó Hitler, Alemania. Mire Europa, ¿por qué los europeos tienen esa actitud contra la guerra? Porque su suelo se destruyó todo, Polonia. Usted póngase a pensar, China. El papel de, incluso Japón como potencia invasora. ¿No? La caída de las 2 bombas esas fue brutal, pero además Japón se comportó duro en la guerra. Pero fíjense cómo está Japón hoy. Japón es uno de los países hoy más afectados por el COVID. El crecimiento de Japón se estima en menos 7%. Nada más que le digo esto para que meditemos en eso. Algunos otros temas antes de hablar con los doctores, Fernando. En primer lugar, quiero resaltar la nueva situación que hay con respecto a nuestro país. Fíjese, nosotros estamos recibiendo fuertes ataques de afuera hacia la nación y ataques dirigidos a la estructura, digamos, a la boya de flotación del barco de nuestra economía. Hoy en el país aparece un artículo sobre Panamá con respecto al desastre que es, según ellos, que Panamá se está quedando sin agua, a que subimos los peajes. Eso es uno. Ayer, el fin de semana pasado, un video de un caballero por ahí atacando el servicio de abanderamiento de Panamá con datos falsos, ¿no? Y Panamá ni está en riesgo en el canal, ni tampoco es responsable de lo que pasó en Beirut. Todas con información falsa. Y por ahí viene otro elemento más que van a volver a revivir, que son los papeles de Panamá. Entonces nosotros tenemos elementos internos que tenemos que abordar con seriedad. Uno de esos elementos es la justicia. Nosotros nos enfrentamos, fíjese, a la reconstrucción del país. Y ayer había una discusión entre los dirigentes de los 3 principales partidos del país, en donde interesantes planteamientos y disímiles se hicieron con respecto a la situación. Todos coincidieron en un punto. Tenemos que buscar la unidad sobre principios mínimos. Pero no avanzamos en ese camino. Y hay que avanzar en ese camino. Porque la reconstrucción del país exige, entre otras cosas, un plan dirigido no solamente a la parte económica, que el gobierno ha tomado algunas medidas, pero necesitamos un plan para ver cómo manejamos la parte social, la parte laboral, la parte empresarial, cómo reconstruimos la justicia. Justicia que ha sido duramente destruida en los últimos años, y particularmente en la administración del presidente Varela. La justicia fue un instrumento de persecución y de división tan fuerte en este país. Y nosotros tenemos 2 casos que le vamos a presentar aquí a ustedes. Porque nosotros, observe la justicia panameña, en los grados de selectividad en la que se encuentran.
Para unas personas decidimos una cosa, para otras decidimos otras. Para unas personas que son mis enemigos, decidimos la persecución, y para otros que son mis amigos, decidimos el olvido. La justicia, ¿por qué la justicia aparece como ciega, sorda y muda? Porque lo que no puede estar la justicia es determinando a este sí, a este no, a este es mi amigo, no. Bueno, es lo mismo que Durán. Es Sí. decir, exactamente igual. Y fíjense, el maniqueísmo que hay y no solamente entre todo lo que se hace. en el caso político. ¿Cuántos de nosotros, de una u otra forma, hemos estado en pleitos familiares con respecto a las cosas que han quedado porque se llevaron a procesos y se han manipulado los procesos? Por eso les voy a traer con todo detalle un proceso de esta naturaleza y cómo fuerzas de abogados importantes e influyentes intentan, en el caso de la morería y en el caso de la financiera, cómo intentaron, después de decisiones, cambiar el curso de la historia jurídica. Pero en el caso de EPASA, por ejemplo, cómo intentaron los fiscales inventar un proceso, utilizaron información que lo pusieron en los medios y cómo esos medios tergiversaron la verdad jurídica que hacían todo el esfuerzo por hacerle daño a ciertos bancos. El caso de la Caja de Ahorros, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que enseriar la justicia, porque eso nos ha planteado un nuevo panorama. El mundo entra en lo que el profesor Salamín llamaba, en esta conversación que tuve el fin de semana con él, este es un mundo en la que entra, Fernando, en una especie de implosión y explosión. Si es posible, implosión es así y explosión así. En un reparto nuevo del mundo, en de nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestra comunicación entre dos grandes océanos, de la cual China requiere, los Estados Unidos requiere de la costa este enviar hacia China, y China requiere hacia la costa este, lo pasa por Panamá. Ellos son las dos grandes potencias que más comercializan. Entonces nosotros somos objeto hoy de un ataque como país, de afuera y desde adentro, un grupillo de irresponsables, ¿no? Porque se creen dueños de periódicos, tienen algunas redes sociales, de intimidación permanente, de hechos que no se ajustan a la realidad fáctica. Entonces debaten de líneas de foquitos y focos, tergiversando hechos, pero nunca piden excusas cuando se equivocan. Nunca dicen por qué en los periódicos de a la época de Varela publicaban y tenían acceso a información clasificada, violando la ley, y publicaban copia de los expedientes en detrimento de los que eran encausados, y los abogados de la defensa jamás se enteraban de eso, sino los periódicos. Sí. El papel que jugó el Consejo de Seguridad. Cómo algunos abogados que empujaron eso son los mismos que están de otros casos legales de carácter ordinario, como este que les voy a contar, de esta herencia. Toda esta situación nos debe llevar a nosotros a meditar. Y creo que valoro enormemente la presencia ayer de la delegación norteamericana en Panamá. En primer lugar, porque aquellos que estaban pensando que este gobierno, independientemente de cuál sea su opinión del gobierno, estaba distanciado de los Estados Unidos, esta delegación de los Estados Unidos vino aquí y expresó su solidaridad con Panamá en varias cosas. Una, en el COVID. Dos, en la reconstrucción post-pandemia. Tres, en la presencia de los Estados Unidos con una delegación de trabajo para ver el problema de lavado de dinero, porque nosotros tenemos que eliminar toda la opacidad del sistema financiero de nosotros. A nosotros, en realidad, nuestros bancos funcionan mejor sin opacidad, sí, sin duda alguna, y ya nuestro sistema financiero ha hecho grandes avances en eso, pero ya Francia no lo reconoce. Entonces, el mundo marcha y los Estados Unidos no están en Panamá por gusto. Los Estados Unidos, como potencia, independientemente de quién sea el presidente, entiende perfectamente el rol de Panamá en el sistema geopolítico mundial. El que no lo entiende son los que están en algunos periódicos, ¿no? O en algunos focos, disparándole a todo lo que se mueve creyendo que están haciendo la gran cosa, con el criterio del derecho a la información. Por ejemplo,
Esa publicación que se hizo de la Corporación de la Prensa con respecto al tabaco, ¿usted se acuerda? Y hubo un fallo de la Corte con respecto a eso. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, eso no era, lo que tomó la Corte no es violación al derecho de la prensa, porque la prensa violó la ley. Entonces, una de las violaciones que constantemente hacen es no presumir la inocencia o el estado de inocencia de cada uno. Ellos condenan, ellos son los fiscales, los jueces, ellos condenan al que sea. Una cosa es la opinión y una cosa es el periodismo. Yo puedo emitir mi opinión y siempre lo hago con respeto. Pero un periódico no se puede dar el lujo de estar parcializado, vendiendo mentiras como verdades y después asumir que la mentira que dijo es la verdad absoluta y salen los dueños, ¿no? Porque dicen que la prensa no tiene dueño. Claro que tiene dueño. Claro que tiene dueño. ¿No? Y que comienzan a definir cuál es la línea política que tenemos que seguir. Panamá necesita, sí, de todos los panameños y panameñas, incluyendo la prensa. Pero tiene que hacer una reflexión. Estos son momentos complicados. No es fácil. La economía panameña ha sido duramente golpeada. La sociedad panameña está en gran sentido de desesperación, de frustración, y está frustrada con todos. Con todo el mundo. Entonces hay alguien que quiere quedársela de vivo, y yo sí creo que tenemos que hacer un llamado a los partidos políticos a discutir este tema. Así es. Tenemos que hacer un llamado a qué vamos a hacer con la Caja del Seguro Social, qué vamos a hacer con el agro, qué vamos a hacer con tantas cosas. Pero no se olviden, el mundo piensa que nosotros, en Panamá, tenemos una gran capacidad de recuperarnos. Las últimas operaciones financieras que se han hecho tanto en el sector privado como en el estatal demuestran el nivel de confianza que el mundo tiene en Panamá. Claro. Confianza que panameños no tenemos en Panamá. Entonces tenemos que ayudar a que todo el mundo entienda que tenemos perspectiva y que tenemos que desarrollarla. Para ellos necesitamos enseriarlo todo. Así es.